de boca en boca, juntas como separadas, brotando una tras otras ellas las palabras. A veces desordenadas, otras en una mirada, y solo el silencio las avanza y las apaga. Si me las soplara el viento, ya no sabré sujetarlas, y si quedan dentro mío lloran olvidadas. Cuando se da la palabra es todo un deber honrarla, y cuando no se la cumple sola se desangra. Están las malas palabras, tristes y desconsoladas, quejándose que las tilden. Bien, bueno, retomamos entonces, volvió la luz, gracias a Dios, pero supongo que se escuchó el mensaje del padre Raúl, con una linterna la teníamos, así que justito en el momento, ¡puc!, se cortó la luz, justito en el momento. A las 9 tocó la campana, ¡pum!, se cortó la luz. Pero fue un corte general. En Nogoyá, en Maciá, Lucas, toda esta zona. Por eso les había dicho, si no vienen 10 minutos, empezamos. Pero bueno, volvió la luz. Bien, esta idea es, esta segunda parte, es más bien buscar formarnos en lo informal, ¿no? Yo no quería que se dé el quiebre para que ustedes pudieran directamente retomar, ¿no? Pero bueno, tuvimos que cortar para organizarnos en otro lado. Esto de buscar formarnos en lo informal, por eso lo llamamos entre mate y mate, no es lo mismo que caer un poco en la chabacanería, ¿no? Los grandes pedagogos cristianos, el otro día citábamos algunos, San Felipe Neri, San José de Calazán, San Juan Bosco, todos tenían presente esto. Si ustedes se ponen a fijar cómo valoraba, ¿recuerdan la película que yo les aconsejé? Yo prefiero el paraíso de San Felipe Neri, que era una película para ver en este tiempo hermosa, es larga, pero la pueden ir cortando y siguiéndola el otro día. Hermosa película de la RAI. Prefiero el paraíso de Felipe Neri. Bueno, esa película ahí muestra cómo San Felipe Neri valoraba para la formación de los chicos el aire libre, digamos, los campamentos, los días festivos, los paseos por el campo, porque era la formación en lo informal. Eso vale mucho más que una charla académica. Si prenden mucho más las cosas que en una charla académica. San Juan Bosco, en su famoso método preventivo, con el que educó a tantos jóvenes, y los salesianos vienen educando a tantos jóvenes, ¿no? San Juan Bosco también insistía, la presencia del educador, ¿en dónde? En el recreo, en los lugares de entretenimiento de los chicos, ahí con la presencia educa, porque no con charlas ni con seriedades académicas, a la presencia, estar ahí y sale un tema. Y miren, yo me acuerdo, el padre Castellani también insistía muchísimo, gran pensador argentino, valoraba muchísimo los fogones, decía, ¿no? ¿Quién puede negar la inteligencia, la capacidad intelectual del padre Castellani? Y hablaba precisamente de esto, la formación en lo informal, en los fogones, ¿no? Yo personalmente entendí mejor, o comprendí, sí, no sé cómo decirlo, pero me tocó mucho mejor a mí lo del infierno, lo que es el infierno,
en un fogón, en un fuego enorme así, en una tapera en la Pampa de Olans, cerca de la Cascada de Olans, donde hicimos noche, y estábamos todos reunidos en torno al fogón, y había un sacerdote que empezó, a propósito del fuego enorme que se levantaba, empezó a hablar del infierno. No me causó temor, entendí lo que era. Y de ahí me quedó para toda la vida, más que en un retiro ignaciano, lo entendí ahí. Entonces, nadie se propuso explicarlo al tema, salió y lo entendí ahí. Las cosas más serias, me acuerdo que decía Cristina Orlandi, años rectora en el Teresa de Ávila, y es como un principio que se pone en el Teresa de Ávila, que siempre con la rectora de ahora, inclusive yo se lo repito siempre, y cuando vamos tomando docentes también se lo vamos inculcando, ¿no? Las cosas más serias se pueden aprender también a través del juego. Es propio de ellos también porque es un instituto de maestras jardineras, ¿no? Bien. Dicho esto, habiendo escuchado la canción, el tema Las Palabras de Facundo Saravia, ya se van a dar cuenta por qué, habiendo escuchado un pedacito de ese tema, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿O qué vamos a conversar en este monólogo, más que conversación? Pero bueno, hagamos de cuenta que ustedes están del otro lado y me pueden ir siguiendo, pueden ir interviniendo, anotando algo que les llame la atención, pero que sea más la formación en lo informal, como dijimos de entrada. ¿Saben ustedes que en la vigilia pascual vamos a tener la posibilidad de renovar las promesas bautismales? Cada vez que participamos en un bautismo, como padres o como padrinos, también lo hacemos. Todas las vigilias pascuales lo hacemos, renovamos las promesas bautismales. De hecho, toda la cuaresma es una preparación para eso, para renovar nuestro bautismo. Y lo renovamos cuando en el momento que renovamos las promesas bautismales. Más les digo, San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción a María, cuando nos da esa oración para consagrarnos a la Santísima Virgen o a Jesús en María, comienza la oración, sabiduría eterna y encarnada, etc. Pero en el momento central, en el momento en que le entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, le entregamos la vida a la Virgen, dice: yo, cada uno da su nombre, ¿no?, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en vuestras manos los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus obras y a sus pompas, y me doy por entero a Jesucristo, la sabiduría encarnada, y de ahí sigue, ¿no? Pero esto de renuevo y ratifico hoy en vuestras manos los votos de mi bautismo, las promesas bautismales. ¿Y cómo comienzan las promesas bautismales? Renunciando a Satanás, a sus obras, a sus pompas, sus obras, nos presenta de un modo atractivo el pecado. Bien, ¿para qué? Para que nosotros nos prendamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es hablar de las seducciones del demonio. En esta preparación que estamos haciendo hacia la Pascua, en la que vamos a renovar las promesas bautismales, en esta intención que tenemos también, de algún día, si Dios quiere, el 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría, Fátima, ya Portugal. El 13 de mayo podemos consagrarnos a la Santísima Virgen o a Jesús en María, como lo propone San Luis María Griñón de Montfort, ¿no?, para que triunfe el Inmaculado Corazón de María. O los que ya estamos consagrados podemos renovar la consagración. Bueno, encaminándonos hacia esto, de una manera especial hacia la Pascua, que la tenemos ahora inmediata, ver un poquito las seducciones del demonio. Vamos a empezar con un texto de la primera epístola de San Pedro, capítulo 5, verso 8 y siguiente, versos 8 y siguiente, dice 8, en el 8 y 9 se centra todo, dice en el 8 sobre todo: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, vuestro enemigo el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe,
sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así ronda como león rugiente y nos seduce. ¿Cuáles son las seducciones, ¿no?, de este enemigo, de Satanás, cuyas obras son el pecado, nos tienta para que pequemos? Bueno, sus seducciones son las mentiras inteligentes que él dice. Porque el demonio es mentiroso, es el padre de la mentira, pero no es tonto, no es tonto. Entonces, dice mentiras para convencernos que lo mejor que podemos hacer es pecar, cuando en realidad lo peor que podemos hacer es pecar. Entonces vamos a ver algunas de esas seducciones, algunas de esas mentiras a modo de trampa que el demonio nos tiende. Suelen ser ideas que andan dando vueltas, ¿no?, que nos convencen. Y si entramos por estas ideas terminamos pecando, que es lo que en el fondo el demonio quiere. Vamos a verlo como 9 ideas o 9 planteamientos que nos hace el demonio, que le gustan al demonio, meternos en eso para que lleguemos a pecar, porque es lo que él quiere. El pecado nos separa de Dios, y él es el adversario de Dios, ¿no? Y por eso quiere separarnos nosotros también de Dios. A nosotros, a quienes Dios ama, nos ama de una manera especial, y durante toda esta cuaresma vamos a ver cuánto nos ama, toda esta Semana Santa, digo, amor, cuánto nos ama Dios. Nos prueba ese amor acá, en la cruz. Cuánto nos ama Dios. Estos días de Semana Santa son días para contemplar esto, el amor de Dios. Porque como diría Santa Teresa de Ávila la Grande, amor saca amor. Si estamos en esa actitud contemplativa delante del crucifijo durante esta cuaresma, en algún altarcito que nos podamos hacer en casa, así como armamos el pesebre para el tiempo de Navidad, armemos un altarcito con la cruz, el ramito de olivo de ayer, que no falte la Santísima Virgen, que no falte la Madre, la Virgen. Armemos un altarcito en casa como armamos el pesebre y contemplemos todos los días ese enorme, inmenso amor de Dios. Bueno, antes le quería decir que hay un libro de Lewis. Lewis es un escritor inglés de la Iglesia Anglicana Alta. Ustedes los van a ubicar por una película. Lewis, ¿por qué película lo ubican ustedes? A ver si aciertan ahí. Narnia. Me gusta mucho más a mí. Eso es una película que se llevó al cine, un libro de Lewis, ¿no? Personalmente me gusta mucho más que Tolstói, El Señor de los Anillos, que también está muy bueno. Otro escritor inglés, ¿no? Pero me gusta mucho más Lewis. Bueno, él tiene un libro, famoso libro, Cartas del Diablo a su sobrino, dice, en el que narra cómo un diablo, Scrutopo, se llama el diablo el diablo viejo, Scrutopo, le va enseñando a su sobrino, a través de estas cartas, el oficio de tentar. Y en uno de esos diálogos que tiene, le dice que el plan de Dios sobre los hombres es este. Dice, Dios quiere que se conviertan de siervos en hijos, porque les participe de su misma vida. ¿Cómo se convierten de siervos en hijos? Porque les participa de su misma vida, pero sin absorberlos, sin sorberlos, digamos, sino que sigan siendo ellos y que respondan libremente. En cambio nosotros, le dice acá Scrutopo, diablo viejo a su sobrino, nosotros, los demonios, queremos ganado, que puedan convertirse en alimento, es decir, nosotros queremos comérnoslo, anularlos, esclavizarlos, queremos sorber nosotros. Dios quiere dar. Bueno, lo demoníaco incapacita para una relación de comunión en la que se respeta esa alteridad, en la que se respeta al otro, ¿no?, sin destruirlo, sin anularlo. Entonces tengamos esto como telón de fondo, sabiendo cuál es la intención de Satanás y cuál es la intención de Dios. Opuestas completamente, ¿no? Bueno, vamos a ir planteando, dando estos 9 planteos. Hay muchísimos más de 9, todo lo que se le puedan ocurrir. Tomamos 9 como que son planteos que
también van en la línea de lo que hemos estado hablando estos días y vamos a seguir hablando, ¿no? Primero, la libertad entendida solo como negatividad, como capaz de decir no solamente. Es decir, al diablo le gusta que nosotros entendamos que ser libre es solamente decir no. Es decir, entender la libertad como el derecho a no obedecer, ¿no? Y la libertad, más que derecho, es un riesgo, ¿no? Que hay que correr continuamente. La libertad es un camino por el cual tenemos que pasar. ¿Pasar de qué? Lo que diría San Agustín, de la libertad menor a la libertad mayor. La libertad menor, dice San Agustín, es la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La libertad mayor es la libertad en Dios, en el bien, ¿no? Es decir, tú no eres más libre porque puedes pecar. Tú no eres más libre porque puedes pecar. Los que están en el cielo son mucho más libres que nosotros y no pueden pecar, ¿no? Al diablo le interesa que entendamos entonces la libertad como la posibilidad de pecar, de decirle a Dios no, no porque yo soy libre, ¿no? Bueno, la libertad de la Virgen fue la libertad en Dios, la libertad en el bien. Ella nunca eligió entre el bien y el mal, sino entre distintos bienes. Jamás se planteó la posibilidad de elegir el mal. María Santísima jamás. Bien. Segundo, otro plantea otra idea, así que va metiendo en la atmósfera, respiramos esto, ¿no? Que va metiendo el para que nos lleva a pecar. La creencia de que todo el mundo es bueno, ¿no? Eso le viene bien al diablo, hacernos creer esto, porque eso nos ciega para ver el mal que llevamos dentro. Así se le hace fácil convencernos de que no tenemos ninguna culpa del mal que nos rodea. Es como que él quiere que no nos sintamos responsables del mal. La rabia que le dará a Satanás al demonio irnos decir a nosotros en el yo pecador, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esa es la actitud cristiana. Hoy día está muy de moda echarle la culpa a los demás, sobre todo en algunas líneas o corrientes psicológicas que dicen, yo soy así porque mi mamá, no sé, cuando yo era chiquito, o mi papá cuando yo era chiquito, entonces siempre señalan a los demás, nunca nadie se hace responsable, ¿no? Es más fácil echar la culpa a los demás que cambiar uno. La actitud cristiana no echa la culpa a los demás, la actitud cristiana es la que del yo pecador, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esa es la actitud cristiana, ¿no? Es como que hay complicidades, ¿no?, con el demonio que debemos combatirlas. La tercera idea que le gusta también al demonio, la idea de la impersonalidad, la reducción del ser humano a un funcionario. Es razonar sin mirar la cara a los seres humanos, es decir, por ejemplo, la guerra es la guerra, la economía es la economía, los negocios son los negocios, todo va por un costado, ¿no? La despersonalización propia de nuestro tiempo, sin mirar la cara al otro, sin escuchar la historia del otro. Y esto le viene bien al demonio porque podemos cometer grandes pecados sin sentirnos responsables, acostumbrándonos a una doble vida, como decir, el divorcio entre fe y vida, ¿no? Decir, bueno, yo por un lado, sí, soy un padre de familia, tengo mi señora, mis hijos, vamos los domingos a misa, sí, todos los días intentamos rezar el rosario, pero después los negocios soy un tránfuga, cuando pueda una escapadita y ser infiel a mi ciudad, pero no, es otra cosa, La impersonalidad, la reducción del ser humano a un funcionario. Cuarto, la obsesión por el futuro. Eso también le encanta al demonio, algo de esto hemos dicho estos días, por eso digo, estamos reflexionando en esa línea. Que estemos preocupados obsesivamente por el futuro. Miren, en ese libro, Carta del Diablo a su sobrino, que sería lindo que algún día lo puedan leer, es re llevadero el libro, un libro de una lectura re fácil, vendría también muy bien para estos tiempos, ¿no? Ahí el diablo a su sobrino le dice, los humanos viven en el tiempo, pero el enemigo, es decir, Dios, los destina a la eternidad. Él quiere que atiendan, por lo tanto, a dos cosas:
a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que se llama presente, porque el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad, lo que hemos dicho estos días con Santa Teresita. El presente es el punto en el que el tiempo coincide en la eternidad, con la eternidad. Eso es una gran verdad. El único momento que puede conectar con la eternidad es el presente. El cristianismo es la religión del presente, no del pasado ni del futuro. No, el Kairos, hoy es el día de la salvación, hoy, Kairos, hoy es el día de la salvación. El pasado en la misericordia de Dios, en sus manos misericordias. El futuro en la providencia, en sus manos providente. Y sigue diciendo aquí el demonio, dice, nuestra tarea es alejarle de lo eterno y de lo presente, hacerles pensar en el futuro, enciende el temor en ellos, le dice el demonio viejo a su sobrino. Y porque el futuro le es desconocido, hacerles pensar en él, al hacerle pensar en él, le hacemos pensar en cosas irreales, dice. En una palabra, el futuro es de todas las cosas. Es de todas las cosas la menos parecida a la eternidad, le dice el diablo viejo a su sobrino. El futuro, entre todas las cosas, es de las cosas menos parecida a la eternidad. A nosotros lo que nos interesa, le dice, es un hombre atormentado por el futuro. ¿Y cuántas personas hacen todo para el futuro, futuro, futuro? El diablo le dice a su sobrino, una de las locuras de nuestro tiempo es cambiar, cambiar. No importa si para bien o mal, metelos en esa obsesión, la del progreso, la del cambio. Hay que moverse, no hay que estancarse. Son cosas que escuchamos hoy día. ¿Vieron? Cosas que escuchamos. Como que el cambio es lo mejor. Y el cambio no es lo mejor, depende. Depende. ¿No? Esa especie de frenesí por el futuro la ha fabricado el demonio. ¿No? Entonces nosotros tenemos que preguntarnos aquí, ¿por qué cuántos papás, cuántas mamás y cuántos padres programan a sus hijos para que triunfen en el futuro? Y a lo mejor el presente se les pasa sin disfrutarlos con ellos. El tiempo real, acuérdense, es el presente, el presente. 5. La obsesión por la seguridad, es decir, la obsesión por suprimir el peligro en vez de dominarlo, ¿no? La obsesión por la seguridad engendra un tipo de hombre que no es capaz de asumir riesgos, ¿no? Y el ser humano crece asumiendo riesgos y desafíos. De lo contrario, esterilizamos a los hombres, a las personas, a los seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo que incluye el riesgo? ¿Qué es lo que supone el riesgo? La confianza absoluta en Dios, otra de las cosas que venimos diciendo con San Francisco de Sales y Santa Teresita. Ninguna época ha sido menos espiritual que esta, que estamos viviendo precisamente de esta manera sin confiar, ¿no? Los seguros de vida sustituyen en nosotros la educación del corazón para enfrentar la muerte, que es el gran fin de la vida del ser humano. Hagamos de nuestra muerte un don, una ofrenda, un gesto de amor y de confianza. ¿Por qué tanto temor? Tanto temor. ¿Saben los riesgos ustedes que asumían los misioneros, ¿no?, en la evangelización? Algo acaba de decir también el padre Raúl con un pensamiento espiritual hace un ratito, cuando habló de San Maximiliano Kolbe. ¿Saben los riesgos que asumían los misioneros cuando venían? Venían con los puestos, con su breviario y su rosario a evangelizar en esa primera evangelización de América. Y miren cómo evangelizaron. 6. Otra idea que le gusta al diablo es la desvalorización de la palabra. Por eso ese tema, esa interpretación, que es el autor Facundo Saravia, con la que empezamos, sobre las palabras, el valor que tienen las palabras. Al demonio le gusta la desvalorización de la palabra, es decir, que la palabra no valga nada. Se ha caído más bajo que la mentira, porque la palabra ha caído en la insignificancia, no me dice nada, son palabras, 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 la verborragia. Pero cuando escuchamos esa especie de verborragia de hablar y hablar y hablar, o sea, hasta la liturgia recargada de palabras y palabras y palabras, verborragia, verborragia, verborragia,
El diablo disfruta con la palabra también amable o emocional en las comunicaciones. Al diablo le importa lo políticamente correcto, ¿no? Las palabras que caen bien a los oídos y no las palabras que expresan verdades, porque al diablo no le importa la verdad y el bien. La palabra tiene que valer, porque la fidelidad va vinculada a la palabra, siempre. Cuando uno da la palabra, por ejemplo en el matrimonio, que hoy día está tan desacreditado, ¿no? La institución esta del matrimonio. Cuando uno da la palabra se valer, porque la fidelidad precisamente va vinculada a esa palabra. Y las palabras valen lo que valen mi vida delante de Dios. Entonces, lo que debe sostener una predicación, una palabra, es la vida, es la vida. Y también cuando las cosas son llamadas por su propio nombre, el diablo sabe que el mal retrocede. Por eso lo que hace el demonio con esto que desvaloriza la palabra es inventar eufemismos, ¿no? Que disfrazan la realidad. Las cosas se llaman por su nombre y el diablo no quiere que se llamen por su nombre, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando hablamos de familia, en vez de decir lo que es una familia, empezamos a inventar un montón de cosas, eufemismos, ¿no? Cuando hablamos del aborto, en vez de decir lo que decía San Juan Pablo II es un crimen abominable, no, eso suena muy duro, vamos a decir que la interrupción de un embarazo, un aborto es un crimen, es un asesinato, ¿no? Cuando el Señor dice que tu lenguaje sea sí, sí, no, no, y todo lo que se escapa de esto viene del maligno, bueno, lo está diciendo por algo Jesús en el Evangelio. Séptimo, una séptima idea de lo que un poco le gusta al demonio, lo podríamos decir así. Ni música ni silencio, sino ruido y distracciones. En Lewis dice así, miren, en esa carta del diablo a su sobrino, ¿no? El diablo viejo, ¿no? En una de las cartas al sobrino le dice, porque el sobrino era el encargado de ir a tentar a un recién convertido, ¿no? Era como un principiante en esto y lo mandaban a un principiante en la fe. Entonces este diablo experimentado le daba todas las indicaciones, ¿no? Le dice, música y silencio, ¿cómo detesto a ambos? Qué agradecido debemos de que nuestro Padre, de que nuestro Padre entró en el infierno, haciendo referencia al demonio, a Lucifer, ¿no? Ni un solo centímetro del espacio infernal y ni un solo instante de tiempo infernal hayan sido entregados a cualquiera de estas dos abominables fuerzas, sino que han estado completamente ocupadas por el ruido. Es decir, ese espacio infernal y ese tiempo infernal continuamente ocupado por el ruido. Los ruidos del infierno han de ser ese tremendo, ¿no? Es decir, en el infierno no hay ni un segundo de silencio. Ruido. Así no pensamos, así no nos hacemos preguntas. Y a veces está también esa idea, hay que estar animados, hay que estar alegre, bicharachero, y terminamos identificando esto con el ruido y las vanas distracciones. Cuidado. El silencio que ayuda a pensarnos acerca de Dios. Incluso cuando no pensemos tan bien, pero por lo menos nos pone en la buena pista, en el buen camino. Pero el ruido nunca. Hay también un gran libro sobre el silencio del cardenal Sara, ¿no? A veces el silencio nos pone mal, no somos capaces del silencio y de la soledad. Y eso nos tiene que cuestionar, y sobre todo en este tiempo, ¿no? Dicen que el último de los sentidos que se pierde es el sentido del oído. Me acuerdo cuando me estaba formando, siendo seminarista, y nos estaban dando el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando llegábamos, enseñaban, ¿no? A un enfermo que está ya, un enfermo terminal, que está postrado y que no manifiesta que a uno lo está escuchando. Que le hablemos al oído, dice. Háblenle al oído siempre, porque es el último de los sentidos que se pierde y lo está escuchando de alguna manera. Entonces uno se acerca al oído y le dice, bueno, arrepentite de tus pecados, reza el pésame con él, lo alienta, le da la unción, ¿no? El último de los sentidos que se pierde porque dice que conecta inmediatamente con las melodías celestiales, la melodía del cielo, los cantos de la liturgia celestial.
que es completamente contrario al infierno, ¿no? Entonces, qué importante es el silencio y qué importante es la buena música, ¿no? Bueno, otra de las cosas que le gusta al demonio es esto: emociones y no ideas. El pensamiento y la razón son los aliados de Dios. El diablo jefe le dice a su sobrino: ahora tu hombre, esta cual lo había mandado a tentar, ¿no? Es una novela, pero va mostrando todas las estrategias que tiene el demonio. Dice: ahora tu hombre se ha acostumbrado desde chico a tener en su cabeza una docena de ideas incompatibles. No piensa si son verdaderas o falsas, sino si son académicas, prácticas, superadas, actuales, convencionales, implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado para mantenerle lejos de la iglesia. Y le insiste a su sobrino que trabaje para que centre su atención en sus experiencias sensoriales, le dice. Es decir, en sus emociones, en cómo me encuentro de ánimo, en este flujo, ¿no? No en las ideas, no en el razonamiento, no en los pensamientos, ¿no? No en la inteligencia, la parte racional, la inteligencia, la voluntad libre, ¿no? La parte racional del ser humano. Y le dice: enséñale a llamarle a esto vida real, a todo ese cúmulo de emociones, sensaciones. Enséñale a llamarle a esto vida real. Y no les dejes preguntarse qué entiende por real, porque ahí vamos al campo del enemigo. El campo del enemigo con mayúscula para ellos es Dios, digamos. Ahí vamos al campo de Dios, le dice, ¿no? Entonces al demonio le va bien el sentimentalismo, las emociones así exacerbadas. De hecho, todos los grandes maestros espirituales dicen que el demonio no puede hacer nada con la inteligencia humana. Sí nos puede marear un poco en el terreno de las emociones, ¿no? El demonio puede condicionar nuestra inteligencia, nuestra libertad, agitando el mundo ahí de las emociones, ¿no? Que son muy difíciles por ahí de ordenar, ¿no? Bueno, y 9, la última ya, la búsqueda de la popularidad. Esto también le viene muy bien a Satanás, le viene muy bien al demonio, y más en nuestros tiempos, ¿no? Cuando queremos caer bien, entonces ponemos en paréntesis algunas convicciones o miramos para otro lado, solo porque queremos caer bien, ¿no? Ese típico charlatán sonriente que adula a todos para caer bien, ¿no? Recordemos las palabras del Señor: ay, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Cuidado, de Jesús no todos hablaron bien, Busquemos la verdad, busquemos el bien, no la popularidad y caer bien, no. Entonces, estas son algunas de las tantas ideas, planteos, que por ahí andan en el ambiente, por las cuales el demonio nos va seduciendo para llevarnos a pecar y así alejarnos de Dios. En esta preparación que estamos haciendo, ya prácticamente muy inmediata, muy cerquita estamos hacia la Pascua, ¿no? Preparación, nos preparamos a la Pascua, a la vigilia pascual, ¿Para qué? Para renovar nuestras promesas bautismales, para decir renuncio a Satanás, a todas sus obras, a todas sus pompas, ¿no? Entonces, tenerlas presentes, saber lo que estamos diciendo cuando decimos renuncio a Satanás, a todas sus obras y a todas sus pompas. Bien, nos encontramos en esta Semana Santa por última vez, en este espacio entre mate y mate. Nos encontramos el miércoles a la noche. Mientras tanto, mañana, 5:30 de la tarde, misa retransmitida por Facebook, y también el miércoles, 5:30 de la tarde, misa retransmitida por Facebook. Después, si Dios quiere, más adelante, le daremos el miércoles, un poquito la idea de la Semana Santa, los horarios. Entre mate y mate. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.